Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, de Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, que leí en estos dos volúmenes de la editorial Castalia. No es un libro que esté leyendo ahora mismo, sino que es uno de estos rescates que estoy haciendo desde mi blog, desde La Ciudad Sin Cines hasta el canal, porque pienso que puede tener interés un libro de esta calidad y me apetece pasarlo de un lado a otro. Ya dije el otro día que había leído también este libro, La Regenta de Clarín, que creo que me equivoqué y dije que lo había leído en el verano de 2019, pero realmente La Regenta lo leí en el verano de 2018 y en el verano de 2019 leí Fortunata y Jacinta. Ya comenté que a raíz de una conversación con un profesor de lengua y literatura del colegio en el que trabajo, que se llama Pedro Corrales, aunque realmente voy a decir que se llamaba porque lamentablemente falleció hace un par de años, era de mis mejores amigos del colegio, con el que más hablaba de libros, y hablábamos de si debíamos leer clásicos o novedades. Y bueno, entre los clásicos españoles que me faltaban, pues me faltaban estos dos grandes novelas, La Regenta y Fortunata y Jacinta. Pensé leer uno primero un verano y otro, y al final pues primero leí La Regenta en el 18, en el 19 leí Fortunata y Jacinta. Los dos me parecen grandísimos libros, ya he dicho que El Quijote es mi libro favorito de la literatura española, y luego están estos dos. Probablemente puede poner por encima un poquito más La Regenta que Fortunata y Jacinta, pero vamos, más o menos por ahí están. Además son bastante contemporáneos, se publicaron en fechas muy parecidas, ahora hablaremos de eso. Como el libro lo leí hace 3 años, no lo recuerdo exactamente, y me voy a valer de mis notas, ¿vale? Que las he impreso de la reseña que escribí en su momento, y en algún momento las voy a leer, pero creo que no tiene demasiada importancia porque la mayoría de la gente que sigue esto, más que verte, lo que hace es escucharte como si fuera un podcast, y este formato del canal pues funciona mejor que el del blog, que se ha quedado un poco anticuado, y bueno, pues me gustaría tener este gran libro en el formato del canal. Realmente yo de Galdós solo había leído hasta ahora un episodio nacional que era Cádiz, que me lo obligaron a leer, digamos, en tercero debut cuando yo tenía 16 años, y en aquel momento no me gustó mucho. Lo tenía en casa de mis padres, mi padre compró todos los episodios nacionales y los ha leído al menos 2 veces, a él sí le gustan mucho, a ver si los leo yo en algún momento. Y años después, cuando dejé la literatura de ciencia ficción y terror, claro, yo creo que para mí fue un choque, con esos 16 años que yo leía ciencia ficción y terror, de repente este realismo de Galdós no me gustó mucho, y cuando con 19-20 empecé a leer realismo o más la literatura canónica, pues de la literatura española me decanté más por escritores como Pío Baroja o Valle Inclán. Y como sé que algunos de esos escritores contemporáneos llamaban a Galdós el garbancero, en aquel momento consideré que no me iba a gustar y lo dejé erróneamente pasar, pero cuando he leído esto he visto que me parece un escritor magnífico. Y del que probablemente tenga que volver. Ya han pasado 3 años y no he leído más, y esto habla un poco mal de este compromiso que quería tener con la lectura de clásicos. Además también ocurría que yo creo que con 20 o 25 años, cuando empecé a leer literatura más en serio, me interesaban más historias que pasaban en lugares más exóticos para mí, en Nueva York o la Patagonia, que lo que pasaba en las calles de Madrid. Pero realmente una vez que he leído este libro que habla de las calles de mi ciudad, pues me ha gustado mucho. Si hubiese un ruido así como de algo que está escarbando, es que hay algo escarbando, es mi gato en el arenero, ¿vale? Vale, entonces... Vale, vamos a hablar un poco. Tengo bastante curiosidad por leer lo que se llama el ciclo de las novelas contemporáneas. Y ya he dicho que he llegado tarde a Galdós, pero lo quiero leer más, aunque han pasado 3 años y no he leído nada. El tiempo narrativo de Fortunata y Jacinta transcurre entre 1869 y 1876, que es un periodo convulso de la historia de España, ya que entre 1873 y 1874 se proclamó la Primera República y hubo un destronamiento y una restauración. Galdós nos presenta en primera instancia al joven Juanito Santa Cruz. Es hijo de una familia burguesa madrileña que se dedica al comercio de la ropa. Juanito ha podido ir a la universidad y ha recibido una exquisita educación. Es licenciado en Derecho y también en Filosofía y Letras. Aunque su padre Baldomero desea que haga una carrera política,
Juanito prefiere vivir sin trabajar, gastando, sin cometer excesivas locuras, la fortuna familiar, amasada con mucho trabajo. Juanito será para el lector un joven burgués sibarita y caprichoso, que tendrá oportunidad en una visita que hace a la Cava Baja de conocer a Fortunata, una joven iletrada del pueblo, una joven ingenua y aguerrida, poseedora de una gran belleza, capaz de hacer enloquecer a todos los hombres con los que se va a cruzar en las más de 1000 páginas de esta novela. Juanito se va a divertir con Fortunata, y pese a haberle prometido que se casaría con ella, lo hará realmente con Jacinta, que es también hija de la burguesía madrileña, cuyos padres también se dedican al comercio de ropa. En realidad, Jacinta y Juanito están emparentados, puesto que son primos. Los dos van a aceptar el matrimonio burgués de conveniencia porque la idea real de casarse con la deseable Fortunata es impensable para Juanito Santa Cruz, quien una vez establecido como casado seguirá con su vida de calavera, con sus salidas, sus fiestas y sus amantes. En gran medida, Fortunata y Jacinta es una novela que cuestiona los convencionalismos de la vida burguesa y sobre todo la institución del matrimonio, en el que la mujer queda atrapada soportando las veleidades del marido, en este caso Jacinta, o bien repudiada por la sociedad al haber mantenido relaciones sexuales con un hombre que al final no se casa con ella, lo que ocurre con Fortunata. Fortunata y Jacinta es una novela muy crítica con la posición de la mujer en la sociedad, y esto lo convierten en una novela muy moderna. Hay dos sociedades, la que se ve y la que está escondida. Galdós pondrá este pensamiento en la mente de Fortunata en la página 1024. Fortunata, después de haberse quedado embarazada de Juanito y sufrir un terrible desengaño amoroso, se ha visto abocada a la prostitución. Además siente, de un modo puro primitivo, que el hecho de que Juanito, su amor, sea un burgués, es una desgracia para ella, puesto que si hubiera sido un obrero, se había podido casar con él y había podido ser la feliz mujer de un trabajador. Jacinta, a pesar de ser la mujer oficial y venir de una familia burguesa, será otra de las víctimas de Juanito, puesto que ha pasado a vivir en la casa de los Santa Cruz, ocupando una posición muy secundaria y sufriendo los continuos abandonos de su marido. Además, su gran sueño no parece poder cumplirse, su gran sueño que es el de ser madre. En los primeros capítulos de la novela se habla extensamente de los árboles genealógicos de Juanito y de Jacinta, lo que en algún momento parece algo excesivo. Pero luego se establece un contraste, porque cuando se le presenta al lector al personaje de Fortunata, ni siquiera se da su apellido. Así se marca que procede del mundo de los pobres, el mundo del pueblo. Fortunata y Jacinta presenta un gran elenco de personajes, de todos los estratos sociales, están muy bien perfilados. La novela acabará siendo un gran fresco del Madrid de la época. Galdós era conocedor de la gran novela europea y había leído autores, que los he sacado por aquí, como León Tolstói, sacó a Ana Karenina, o a Dickens, y saco por aquí a David Copperfield. Esto pues en España se llegaba, se traducía y se leía. Y sobre todo alguien pues que era un escritor. De hecho, algún personaje, como la prostituta alcohólica Mauricia la Dura, que es una amiga de Fortunata, parece sacado de una novela rusa, parece que lo han traído directamente a Madrid desde las calles de San Petersburgo. En cierta medida, esta novela juega con elementos de folletín del siglo XIX, la inocente chica engañada, el matrimonio de conveniencia, etc. Pero Galdós hace trascender totalmente estos elementos, mostrándose incluso un poco irónico con ellos. Así en la página 315 nos encontramos con esta reflexión. Solo en las novelas malas se ven esos hijos de sorpresa que salen cuando hace falta para complicar el argumento. Y de hecho, Galdós hace aparecer en Fortunata y Jacinta uno de estos hijos por sorpresa, que moverá la trama y que servirá para acercar a los personajes, pero moviéndolos por encima de los convencionalismos del folletín. Me ha gustado mucho cómo Galdós ordena la información, como por ejemplo Juanito le va a contar a Jacinta la relación que ha tenido con Fortunata en su viaje de novios, y así el lector conocerá datos que antes se le habían escamoteado. Esta forma de presentarle al lector la trama me ha parecido sutil y enriquecedora. La novela tiene 4 partes, y es interesante ver cómo cada una de ellas termina en un pico de tensión narrativa,
para empezar la siguiente parte de forma más distendida. Esto es algo que siguen haciendo las series actualmente en Netflix y que es un recurso propio del siglo XIX. Un dato interesante para comentar es que esta novela tiene un narrador que se hace ver en algunos momentos e informa al lector de que es amigo de la familia Santa Cruz. En la página 242 se puede leer un párrafo que, según el estudio de James Whiston, es de los más famosos de la novela, en el que el narrador parece abocar por la buena marcha y sentido de las diferentes clases sociales. Pero en realidad el mundo que refleja, con unos grandes contrastes económicos entre unos personajes y otros, más bien nos lleva a pensar en una crítica social a las diferencias de la época. De hecho, a pesar de este párrafo, en muchas otras páginas, el narrador parece ponerse del lado del pueblo, personificado en Fortunata, y en contra de las veleidades de la burguesía, personificadas en Juanito. Por un lado, en algún momento el narrador parece dudar de sus recuerdos, de sus fuentes de información para construir la historia. Así en la página 146 podemos leer: les conocí en 1870, o en 1871 conocí a este hombre, o Rafaela cuenta que en ese momento se les ocurrió un plan infalible, y por esto lo sabe el narrador, en la página 362. Y aquí podemos ver un momento en el que el narrador duda. Por ejemplo, dice: hay motivos para creer que la cantó, página 175. Sin embargo, el narrador acaba convirtiéndose en omnisciente, porque en Fortunata y Jacinta, Galdós usa el recurso del monólogo interior de sus personajes, y el narrador llega, por ejemplo, a completar los pensamientos de Fortunata eligiendo palabras que, dada la cultura de Fortunata, ésta no puede conocer. Galdós, siguiendo la estela de Cervantes, usa un lenguaje en ocasiones cómico. De forma muy fluida conviven en su prosa pensamientos profundos y metáforas brillantes con frases hechas y expresiones orales. Me hacía mucha gracia encontrar expresiones populares que yo creía mucho más modernas, pero que ya se usaban en los tiempos de Galdós. Por ejemplo, los términos pinturera o bolas por mentiras, o empollar por estudiar, cañí por gitanos o folclore español, cortarse por avergonzarse, las palabras pachorra o cursi, que yo pensaba que eran más modernas y ya a finales del 19, en este Madrid que retrata Galdós, ya se usaban. También hay otras expresiones populares que han desaparecido, como neo por beato, no entender palotada por no entender nada, tarasca por mujer desvergonzada, rasgo por gesto o polla por chica. Me ha resultado curioso ver cómo aquí aparecen algunas palabras que han dejado de usarse, esas que empleaba Juan López Morilla en las traducciones de Dostoyevsky o de Tolstói. En traducciones, creo que he sacado el libro, lo tengo por aquí, en traducciones como esta de Alianza, que son de Juan López Morilla, que son los primeros traductores de los rusos al español, usaba palabras como caletre o magín por cabeza, o poner a alguien como chupa de domine por hablar mal de alguien, que eso lo usaba esa traducción, pero claro, en el Madrid de Galdós eran palabras reales. Por eso yo decía, cuando hablaba de estos libros rusos, que esas traducciones habían quedado, en algunos sentidos, de estas palabras, un poco anticuadas. Me gustaría hacer un comentario sobre esta edición a cargo de James Whiston, que es un profesor del Trinity College de Dublín. La introducción la he leído al final, que es cuando verdaderamente tiene sentido hacerlo, porque ahí se explican elementos importantes de la trama y de la parte final, y porque analiza personajes cuyo comentario tiene mucho más sentido recibir una vez que se los conoce. La mayoría de las notas de la edición, 544 en total, comparan la versión alfa de la novela con la beta, las galeradas y la primera edición. Es decir, comparan el primer manuscrito que escribió Galdós con el segundo, y con lo que se corrigió ya en galeradas. En muchos casos se muestra lo que estaba escrito en una versión anterior, y se compara con la final. La novela mejora en su versión final, porque se va haciendo más sutil. Pero me ha ocurrido que, por ejemplo, al leer en las notas que la versión alfa, Fortunata, es claramente una prostituta, y esto en la versión final es algo más atenuado, más sutil, mi mente lectora ya había recibido la información de que Fortunata era una prostituta. Y en mi cabeza, las distintas versiones de la novela, el gato la está liando, convivían como un único texto en el que toda la información era tomada por veraz. Así que creo que en parte las notas han hecho que la novela sea menos sutil para mí, aunque también es verdad que he leído todas las notas con interés.
La Regenta es de 1884-85 y Fortunata y Jacinta de 1887. Son contemporáneas y las dos se cuestionan las instituciones burguesas de la época y la figura de la mujer en la sociedad. Además, las dos, mediante la presentación de un gran número de personajes, crean un fresco social de Vetusta, posiblemente Oviedo, y de Madrid. En el caso, uno de Clarín y otro de Galdós. Clarín es más cruel con sus personajes y usa su humor de un modo mucho más sarcástico que Galdós, cuya ironía es más socarrona e inocente, y parece tener mucho más cariño y compasión por sus personajes que Clarín. De hecho, diría que Juanito Santa Cruz es el personaje que sale peor parado de la novela de Galdós, y por el que el autor y el lector van a sentir menos empatía. Tras leer Fortunata y Jacinta, dentro de lo que yo conozco leído, el puesto más alto del podium de las novelas, ya lo he dicho varias veces, sería el Quijote de Cervantes, y luego pues en el puesto 2 y 3 pues estaría La Regenta, y lo tengo por aquí, se me ha quedado debajo de una montaña, y sería La Regenta y Fortunata y Jacinta. Probablemente, como le pasaba a mi compañero Pedro Corrales, pongo un poquito por encima La Regenta de Fortunata y Jacinta, pero desde luego los dos son libros impresionantes y muy recomendables, de lo mejor que se puede leer de la literatura española. Si conocéis más grandes novelas clásicas españolas, pues lo hablamos. Hombre, yo he leído también El Lazarillo de Tormes, que me gusta, La Celestina, debería volver a leerlo, he leído alguna cosa del 19, pero poco, debería leer algo más. Bueno, y aquí ya si habéis leído algo de esto me lo contáis. El momento spam, ¿vale?, de mis libros. Esto no es Bambi, que es mi última novela publicada, con 6 voces narrativas, 3 hombres y 3 mujeres. Habla del trabajo, de las jornadas maratonianas en empresas norteamericanas, una de las Big Five, las que estuve yo, que era Arthur Andersen, y cuento todo esto, es una crítica social, pero también tiene humor. Dejo por aquí un enlace a un vídeo donde hablo con más extensión de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sarcástica sobre el mundo de los poetas, donde hago hablar a un poeta fracasado español que tiene un blog, con el presidente de Corea del Norte a través de Skype, Kim Jong-un, que también le he convertido en poeta. Dejo enlace. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa, en la que hablo de un personaje que tiene 39 años, a punto de cumplir 40, en el Madrid de 2013, donde también habíamos salido de la crisis 2008-2014. Y hablo de su crisis personal a través de trabajos cada vez peores, y de su crisis vital, de pareja, su familia, sus amigos, etc. Y bueno, pues aquí ya sí que nos vamos a despedir y me contáis las novelas españolas grandes que habéis leído. Hasta luego, adiós.